Así lo entiendo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Soy Berenice Trujillo. Ya estamos en Así lo entiendo. Hoy vamos a analizar a fondo el problema de los desaparecidos y las fosas que han hecho del país un cementerio. Esto y más en unos minutitos por Mega Noticias TVC. Les recuerdo que estamos vía WhatsApp, ahí estamos recibiendo todos sus comentarios, sus preguntas, así que no dude en participar con nosotros, también a través de todas nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @Mega Noticias TVC, y les pedimos que también bajen, por supuesto, la aplicación de Mega Noticias TVC. Regresamos en un minutito, no se muevan. Estamos de vuelta, qué bueno que se quedó con nosotros en Así lo entiendo. Hoy comparto el espacio con Nadine Reyes Maldonado. Ella es integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, quien va a estar con nosotros para explicarnos un poco más de la situación que está sucediendo con los desaparecidos forzados, que está sucediendo con las fosas en nuestro país. Nadine, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. A ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos directo con las cifras, que son realmente espeluznantes. Y es que de acuerdo a las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el pasado, según el informe de Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas de Gobernación, para el 31 de diciembre de 2019, habría en el país 61.637 personas desaparecidas o no localizadas y 85.396 localizadas, lo que da un total de 147.033. De las 61.637 personas reportadas como desaparecidas, 74% son hombres, 25.69% son mujeres y 0.31% con sexo indeterminado. Además, el 53% de las personas desaparecidas tienen entre 15 y 35 años de edad. Los estados con mayor incidencia de personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Puebla. En el último reporte de gobernación, que comprende del 1 de diciembre de 2018 al mismo mes de 2019, se reportan 5.184 personas desaparecidas o no localizadas, 1.816 son mujeres y 2.720 son menores de edad. En ese mismo periodo se localizaron 3.980 personas, de las cuales el 91% fueron encontradas con vida, mientras que un 9% muertas. Y Nadine, yo me pregunto, ¿realmente podemos tener confianza en estas cifras que estamos señalando en este momento? No, nosotros como familiares hemos venido denunciando que esta cifra es aún mayor, dado que en nuestro país también es lamentable que solamente 1 de cada 10 casos se denuncie. Y muchos de estos casos quedan invisibilizados precisamente porque también existe mucho miedo ante la autoridad, porque una vez que los familiares quieren presentar sus denuncias, son amenazados o son hostigados. Entonces, eso nos habla de que la cifra podría ser aún el doble de los casos que este registro menciona. ¿Son amenazados o son hostigados por las autoridades, por el crimen? Por las mismas autoridades. Muchos de los casos que nosotros hemos conocido, una vez que los familiares quieren ir a presentar las denuncias, son intimidados por los mismos ministerios públicos que los intimidan, mencionándoles que tienen otros seres queridos, que si denuncian les puede pasar lo mismo. Uy. Entonces, son las mismas autoridades quienes no permiten que estas denuncias se realicen. Entonces, eso habla de las cifras que pueden ser aún mayores de lo que se menciona en este registro. Tú me comentabas fuera del aire que ustedes acaban de ir al Senado a presentar el caso de sus familiares. Sí, fue una protesta que hicimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en diciembre pasado de este año, un tribunal, el segundo tribunal colegiado que lleva el caso de nuestros familiares, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, solicitó a la Suprema Corte de Justicia a traer el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares. En el caso de ellos, están señalados principalmente el ejército, policías estatales del estado de Oaxaca, y después de mucha documentación en donde se ha determinado que participaron estos agentes del Estado, el tribunal decide enviarlo a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, a más de 2 meses de hacer esta solicitud, no ha habido ningún pronunciamiento por parte de esta instancia, que debería ser pues, la máxima instancia de procuración de justicia en el país. Entonces, no se ha pronunciado hasta el momento. A tu parecer, ¿cuál es el origen de la desaparición forzada en nuestro país? Para nosotros la desaparición forzada tiene una motivación política. Para nosotros el crimen de la desaparición forzada es una política de Estado que lamentablemente no es nueva, es una política que se viene implementando en nuestro país desde los años 60. Hay muchos casos documentados en el estado de Oaxaca, Guerrero, por ejemplo, son los estados con mayores casos que se dieron durante la época que se conoció como Guerra Sucia, sí. Y de ahí viene este antecedente. Entonces es grave
que no hubo justicia en esos casos en el pasado como tampoco la hemos tenido ahora. Entonces, esa impunidad que también ha sido sistemática es lo que nosotros vemos ha sido lo que ha permitido que este crimen hasta nuestros días se siga cometiendo en la total impunidad. Una impunidad que veíamos en cifras pasadas que está en nuestro país en un 99%, un lamentable 99%. Vamos a hablar del hallazgo de fosas clandestinas en México, el cual se ha convertido en un hecho recurrente durante los últimos 10 años, dentro de un contexto de violencia y violaciones a derechos humanos que se ha extendido a lo largo y ancho de nuestro país. Según el reporte de fosas clandestinas de Gobernación, se han realizado acciones de búsquedas en 519 sitios. Se han identificado 873 fosas clandestinas. Los estados con mayor número de fosas clandestinas son Sinaloa con 144, Colima con 115, Veracruz con 108, Sonora con 90 y Jalisco con 75, concentrando el 60.92% de las existentes en nuestro país. Según un informe presentado por la Universidad Iberoamericana, las fosas clandestinas representan un recurso de ocultamiento no permanente que utiliza el crimen organizado para generar terror, ejercer control y poner en evidencia la impunidad con la que se puede actuar en nuestro país. ¿Tú cómo ves esta situación y este informe y esta declaración que da la Universidad Iberoamericana? ¿En realidad es así? ¿Estas fosas son como para poner en evidencia la falta de acción del gobierno? Yo creo que todo esto forma parte de una política también que es estructural. Para nosotros el hecho de que estén apareciendo tantas fosas tiene que ver también con una situación de implementar una situación de miedo y de terror en la población. En el estado de Veracruz nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con algunos familiares y es muy rara o muy extraña la forma en que a los familiares les llega la información de dónde están estas fosas clandestinas. Y es como también una forma de meter el miedo, el terror también en los familiares, pero también decimos por qué tienen que ser ellos los que vayan a buscar, ¿no? ¿Por qué orillarlos a que sean ellos quienes escarben, quienes busquen a sus seres queridos? Y eso tiene que ver también con una política de falta de voluntad política del gobierno mexicano y también de orillarlos a ellos a hacer algo que es responsabilidad del gobierno mexicano. ¿Cuál es el mecanismo? Una vez que se declara que hay ciertas personas desaparecidas, que hay una probable fosa, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tiene que hacer el gobierno que no está haciendo o que sí está haciendo? Porque en realidad los que están buscando, lo hemos visto ya durante años, son precisamente ustedes, los familiares. Sí, así es. Se supone que lo que deberían de hacer la autoridad es resguardar el lugar, ¿no? El llevar también los elementos necesarios para poder resguardar la zona, la seguridad y también llevar a peritos expertos en la materia para que sean ellos quienes realicen las exhumaciones y también sean ellos quienes posteriormente realicen la identificación de estos cuerpos. Lamentablemente nada de esto se hace. Las zonas, a pesar de que los familiares denuncian los lugares en donde están las fosas, la autoridad nunca resguarda la zona, nunca protege también esta situación y pues es lo que orilla que los familiares sean los que tienen que ir a buscar con sus propios recursos. Pero esto también habla de una situación que pone en riesgo también a los mismos familiares que son quienes se exponen y por eso nosotros lo vemos como una situación muy perversa por parte de la misma autoridad, que no solo tenemos que cargar con el hecho de tener a nuestros seres queridos desaparecidos, sino también de someternos a esta inseguridad que también pone en riesgo nuestras vidas, porque son ellos quienes tienen que acudir a buscar con lo que tienen, pero también no solo esto, hay otra cosa de lo que tampoco no se habla, que es el riesgo también que implica el ir y buscar, que también puede dañar la zona que se está buscando. Es decir, en una fosa no solamente está un cuerpo, son miles muchas veces los cuerpos que se encuentran, y que el Estado permita que los familiares busquen también pone en riesgo toda esa situación de no resguardar debidamente la zona, pero eso no se los dice. Debería de ser tratada de manera específica y con todos los protocolos que deberían de haber. Para eso hay peritos también independientes en la materia, peritos que saben sobre cómo hacer una exhumación. ¿Hay suficiente personal capacitado como para llevar a cabo esto o hace falta capacitación y hace falta personal y presupuesto? Sí,
el problema es tan grande que también el gobierno mexicano no ha visto o no tiene esa voluntad para realizar todo este equipo, tener ese equipo, instituciones encargadas de realizar todas estas exhumaciones y posteriormente la identificación. Y eso también habla nuevamente de esta falta de voluntad y responsabilidad del gobierno mexicano para poner cartas en este asunto, ¿no? No solamente son miles los desaparecidos, sino también son cientos de fosas que tampoco están siendo exhumadas, pero tampoco hay garantía de realizar debidamente esta identificación posterior, ¿no? Están sacando los restos, pero tampoco están siendo identificados de manera adecuada por parte del gobierno mexicano. Sin duda alguna, y vamos a hablar de las cifras. En las 873 fosas encontradas en el país se han exhumado 1.124 cuerpos, de los cuales han sido identificados solamente 395 y de ellos 243 han sido entregados a sus familiares. El 61% de esas fosas se concentraron en los estados de Sinaloa, Colima, Veracruz, Guerrero y Jalisco. Es de mencionar que estos hallazgos se dieron en 2017 y que hay cifras, de las cifras que se han dado, están a la baja de acuerdo a la Secretaría de Gobernación. Mientras que hasta mediados de 2019 los mayores hallazgos de cuerpos se dieron en Sinaloa, Durango y Jalisco. Ahora, y lo vemos con el caso de Jalisco reciente, ¿no? Hay muchos cuerpos que fueron hallados que todavía no son identificados, que están resguardados y que ni siquiera se han iniciado los procesos para poder identificarlos. ¿Qué está pasando ahí? Sigue habiendo esta falta de responsabilidad del gobierno mexicano en este estado también, que ahorita se ha destapado mucho las denuncias también por casos de desapariciones que antes no se escuchaba tanto, pero tiene que ver también con esta simulación también por parte de las autoridades, ¿no? Que siempre simulan o en el discurso dicen que realizarán todo lo necesario para realizar las búsquedas y la posterior exhumación e identificación de los cuerpos. Sin embargo, esta labor se la siguen dejando a los familiares, que es lo que también nosotros decimos, nosotros no somos los que tendríamos que estar realizando estas búsquedas, ¿no? Se supone que para eso está la autoridad, no somos expertos en la materia y tampoco es nuestra responsabilidad de hacerlo. El responsable es el gobierno, es quien debería de estar realizando toda esta serie de investigaciones, de exhumaciones, sin embargo, está delegando la responsabilidad hacia los familiares y eso también lo vemos nosotros como parte de esta perversidad de también meter un poco más de miedo en la población, de dejar de deslindarse de su responsabilidad y que al rato sean ellos los que a nosotros nos culpen por estar haciendo toda esta búsqueda, cuando también en el fondo ellos son los que están permitiendo que los familiares tengan que salir a buscar, dada la falta de voluntad para que ellos lo hagan y hagan el trabajo como lo tienen que hacer, ¿no? Ahí está esta falta de voluntad, como bien lo dice Nadine, del Estado y que se va a tener que trabajar sin duda alguna. Y desde la llegada de López Obrador a la presidencia, el pasado 1 de diciembre, se han encontrado alrededor de 522 fosas con 671 cuerpos. Mientras que entre 2006 y 2018, es decir, desde la presidencia de Fox hasta la de Peña Nieto, se han encontrado 1.502 fosas con 4.303 cuerpos. ¿Cuál es la diferencia que has visto tú de sexenio a sexenio? ¿Había más voluntad antes? ¿Hay más voluntad hoy? ¿Se están haciendo las cosas o definitivamente los han dejado solos por completo, incluyendo en este gobierno actual? Para nosotros el tema que tiene que ver con la desaparición forzada, los desaparecidos y ahorita las fosas, para nosotros es parte de una continuidad. Decía, para nosotros es una política de Estado el hecho de que sigan existiendo estos crímenes de lesa humanidad. Y si bien lo que hay ahorita es mayor descontento, nosotros vemos que hay mayor descontento social, la exigencia ha sido mayor y que nosotros vemos que en el actual gobierno ha habido aparentemente una voluntad, pero que esta ha sido también discursiva. Ha dicho que su prioridad ha sido buscar a los desaparecidos, que no va a haber impunidad, que va a haber justicia, pero todo se queda nada más en el discurso, no en los hechos. Nosotros lo hemos vivido en carne propia. Ha habido mucha simulación de decir vamos a buscar, vamos a elaborar planes de búsqueda para encontrar a los desaparecidos. Se genera la comisión de búsqueda. Directamente se ha reunido el presidente con muchos colectivos de familiares, pero en los hechos no hay una propuesta concreta, es decir, no vemos que haya un cambio sustancial en la forma en cómo se ha venido realizando esta implementación del programa
de búsqueda ni tampoco de la misma comisión. Incluso ha habido mayor descontento de los familiares de víctimas por esta situación de simulación, ¿no? De reunirse, de decir que va a haber un cambio, pero que en los hechos nada ha cambiado. Y es aparentar que están aparentar trabajando. que se está trabajando, pero en los hechos todo sigue igual. Y es parte del reclamo que ha sido permanente y que tiene que ver con esto que mencionaba al inicio, de que hay una línea también continua que es esta impunidad. No ha habido enjuiciamiento para los responsables, tanto intelectuales como materiales, ni en el pasado ni ahora, y es lo que sigue permitiendo que estos casos se sigan cometiendo. No solo no se castiguen, sino que también en la actualidad los casos se siguen cometiendo, y eso es lo lamentable, ¿no? Que no hay prevención. Exactamente. Habría que trabajar hacia la prevención. Sí, para que los casos no se sigan cometiendo tiene que haber un cambio estructural, ¿no? Tiene que haber un cambio y no permitir que estas políticas se sigan desarrollando. Tiene que haber un verdadero acceso a la verdad y a la justicia, pero también garantías de no repetición. ¿Y eso cómo se da? Pues enjuiciando y castigando a los responsables, ¿no? Mandando un mensaje claro de que estos crímenes no se van a continuar, pero que también haya pasos concretos en la búsqueda y localización de las personas. Nosotros, la exigencia que siempre hemos mantenido es este lema de vivos se los llevaron, vivos los queremos, claro, porque es real. Nosotros decimos, hasta no ver evidencias concretas, no vamos a cambiar esa exigencia. Entonces, para que eso se demuestre, también el gobierno tiene que mostrar voluntad, presentando a los desaparecidos, identificando en el dado caso de que ellos ya no estén con vida, identificarlos adecuadamente y también garantizar esta verdad y justicia que tanta falta nos hace y que ahorita lamentablemente tampoco hemos visto, ¿no? Porque además como familiar, y tú no los puedes decir, sin duda alguna, pues tú no puedes estar en paz y no puedes descansar hasta no saber realmente qué fue lo que pasó con tu familia. Así es. La desaparición forzada es catalogada como una tortura permanente también por organizaciones de la ONU, porque no tienes un duelo en un caso de una desaparición forzada. Constantemente no sabes si tu ser querido está vivo o no, y eso te mantiene en una zozobra constante. Entonces es una situación que para nosotros decimos es un crimen de Estado, es un crimen de lesa humanidad, porque no solamente daña a la víctima directa, sino daña a todo su entorno, a toda su familia, y es algo que también a la sociedad trastoca de manera permanente. Ahí está. Vamos a hablar un poco de las zonas en donde más se cometen estos delitos, o por lo menos las zonas en donde se han identificado mayores números de fosas clandestinas, y son Sinaloa, con 144, en Colima hay 115, en Veracruz hay 108, en Sonora hay 90, en Jalisco hay 75, concentrando, como decíamos, el 60.92% de las existentes en el país, pero eso no quiere decir que no estén sucediendo en otros estados. Ahora, también hay que ver si es una cuestión de género, donde aparecen más fosas clandestinas, más mujeres, más menores de edad, más adultos mayores. ¿Qué está realmente pasando? ¿Cuáles son las zonas críticas que tú puedes ver hasta el momento en tu experiencia en este país? Es lamentable. Yo veo que conforme va pasando el tiempo, casi en todo el territorio mexicano ya hay fosas clandestinas, y eso es lamentable, y lamentablemente nadie se salva. Estados en que no figuraban antes, por ejemplo Guanajuato, Jalisco, Querétaro, también ya están siendo encontradas fosas clandestinas, y también son estados en donde se dan casos de desapariciones y desapariciones forzadas. Lo que a nosotros nos preocupa es precisamente esta situación que te comentaba de cómo es que se obtiene incluso esa información de esas fosas, de esos lugares, de dónde están o por qué es que están saliendo a la luz. O sea, no se sabe, no se sabe si es que les dan un pitazo al gobierno, si alguien avisa, si es una denuncia. En muchos casos a los familiares les llega la información, ¿no? Y decimos, esa información, claro, y por supuesto que el gobierno mexicano la sabe, y por qué no son ellos quienes realizan esta situación de la investigación, por qué orillar a los familiares a que sean ellos quienes la buscan, ¿no? Y en el caso también de las desapariciones de manera generalizada, nosotros vemos un contexto que es de a nivel nacional. En la mayoría de los estados está ya dándose casos de desapariciones forzadas, desapariciones también cometidas por particulares que antes no se veían en otros momentos, ¿no? En otros sexenios. Nosotros lo vemos porque ya es una situación generalizada. Lamentablemente ya no solo se da como antes, que se daba en casos específicos, ¿no? De luchadores sociales, de activistas que eran desaparecidos, sino ahora es una política generalizada que se da en
En contra de cualquier cualquier situación. sector, en cualquier sector y en cualquier parte del país, y eso como una política de miedo y de terror y de control social, que es como nosotros lo explicamos, ¿no? Que es como con la intención, como lo comentabas al inicio, de mantener la incertidumbre, el miedo de no saber qué es lo que está pasando, de mantener una situación de terror, y que tiene que ver también con una situación de tratar de controlar a la población para que esta no se manifieste. Claro, ¿no? si tú tienes una población con miedo, la puedes controlar mucho más fácil, ¿no? Es una víctima más y entonces tú puedes operar con total impunidad, que es lo que veíamos. La política para localizar a personas desaparecidas en México tomó impulso con la llegada en febrero de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La apuesta del Ejecutivo, más allá de las cifras, según nos dicen, ha sido la creación de una estrategia que incluya comisiones de búsqueda en cada estado y un presupuesto de 170 millones de pesos, unos 8.5 millones de dólares. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que a diferencia de otros sexenios, en este gobierno se le ha abierto la puerta a la inspección internacional, una solicitud que estaba pendiente desde 2013. ¿Tú cómo ves esto? Sí, cuando sucede el caso de Ayotzinapa, se pide que venga una comisión internacional, la comisión internacional viene y después se le cierra la puerta por completo. Ahora se volvió a abrir, pero en realidad, digo, está muy bien que vengan ellos, pero los que deberíamos de estar actuando somos nosotros, es desde el gobierno de México, no desde las organizaciones internacionales. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Realmente se está haciendo algo? Nos decías que no. Entonces, Sí. ¿qué hace falta por hacer? Sí, yo creo que sigue faltando esta parte concreta en los hechos de dar mensajes claros, de terminar con esa situación de impunidad. Es lamentable que el gobierno mexicano siempre tenga que esperarse a que sean las instancias internacionales quienes tengan que venir, investigar y realizar todo esto, a resolver el problema. Y esto ha sido precisamente por esta también desconfianza que existe de los familiares. Muchos de nosotros tenemos que acudir precisamente a instancias internacionales, peritos independientes, porque no confiamos, no hay confianza en las autoridades. Con costo a su bolsillo, supongo. Exacto. Y muchas veces el problema es ese, que los familiares tienen que acudir, en este caso, en el caso de Ayotzinapa, a expertos internacionales para que vengan y le digan al gobierno mexicano lo que no está haciendo bien. Y en muchos casos también los familiares, en nuestro caso también hemos acudido a peritos independientes, dado que no existe esa confianza ni tampoco hemos visto que haya seriedad por parte del gobierno mexicano para hacer realmente su trabajo. Entonces, yo creo que sigue habiendo esta falta de voluntad concreta, esta falta de voluntad política, porque en el caso de Ayotzinapa también hay muchos avances que se han dado y que obviamente no ha sido el gobierno mexicano el que ha dado estos resultados, pero en los hechos también sigue teniendo materias pendientes. El gobierno mexicano también se comprometió a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, que es otro organismo internacional que desde el año pasado declaró que lo iba a aceptar y hasta la fecha tampoco ha dado esos pasos concretos para hacerlo. Entonces, volvemos a insistir, existe una voluntad discursiva, pero en los hechos eso se diluye y no hay avances concretos que permitan decir que el gobierno va cambiando, ¿no? O que ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer para que esta situación empiece a caminar hacia resultados efectivos, hacia realmente encontrar, identificar a las personas que no están identificadas? Hace falta presupuesto, hace falta capacitación, hace falta voluntad. ¿Cuál es el llamado que le hacen los familiares al gobierno? Yo creo que lo principal es la falta de voluntad política. El gobierno muchas veces ha presumido que tiene personal, que cuenta con toda la infraestructura para hacerlo. Sin embargo, vemos que en los hechos eso no es así. Yo creo que lo que de verdad falta es de verdad ponerse a trabajar, de implementar todo esto que dice el gobierno que tiene. Ha destinado millones de pesos para realizar la búsqueda. ¿Dónde están? Sin embargo, exacto, no vemos que de verdad esto esté siendo implementado en las comisiones de búsqueda, que también hay un reclamo de los familiares porque no en todos los estados se están implementando esas comisiones estatales de búsqueda. ¿Se está viendo rebasado el estado? Más bien yo creo que no es que esté rebasado, sino no tiene la voluntad para hacerlo. Cuando el gobierno mexicano está comprometido para que algo se haga, se hace. Es decir, si de verdad tuviera la voluntad política para hacerlo, tiene los mecanismos para hacerlo. El problema es que no ha querido. Entonces yo creo que el llamado sigue siendo de verdad en los hechos cumplir con lo que ha prometido y de verdad empezar a buscar a los desaparecidos, enjuiciar y castigar a los responsables para que se termine con esta impunidad que ha sido lamentablemente sistemática en nuestro país. Pues ahí está el reclamo de la sociedad, de los familiares, lo que se le está pidiendo al gobierno. Esperemos que empiece a haber voluntad y que empiecen a dar resultados contundentes y que esta impunidad
quede lejos, muy lejos de las cifras que tenemos el día de hoy, que es 99%. Nadine Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hasta encontrarlos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Tania, ¿qué tenemos en Contrastes el día de hoy? Ver, en este mismo contexto, en esta misma línea, vamos a seguir analizando si México realmente está destinando, el gobierno realmente está destinando los suficientes recursos materiales y humanos para acabar con esta crisis humanitaria que estamos enfrentando. Quédese con nosotros aquí en Contrastes. No se lo pierda si llegamos al final de Así lo entiendo. Yo soy Berenice Trujillo. Recuerde estar en contacto con nosotros y sumarse a través de nuestro WhatsApp, de nuestras redes sociales, donde nos encuentra como @meganoticiastvc. Y por supuesto, no deje de bajar nuestra aplicación para que tenga la información al día, minuto a minuto. Mega Noticias es la aplicación, así la busca en cualquiera de los dos sistemas, tanto Android como iOS. Yo soy Berenice Trujillo, lo espero el lunes en punto a las 4 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego.